Bueno, permítanme que haga alguna consideración sobre lo que hemos estado hablando en el programa, en el primer bloque, las opiniones del doctor Vicentini sobre la situación de energía y de combustible que muestran que las dificultades van a permanecer seguramente durante algún tiempo y ojalá se pueda concretar aquello que nos señalaba él de la posibilidad de que una mayor explotación de vaca muerta logre revertir la situación de déficit que tiene Argentina en materia de gas y sin embargo seguramente tenemos por delante el desafío de que para eso hace falta un nivel de inversiones muy importante y que seguramente estará en manos de quienes estén interesados en explotar esto, algunos de los cuales ya lo están haciendo. Pero como decíamos en el segundo bloque con el doctor Gattaz y con el doctor Barbará, bueno, el tema político es realmente muy complicado en la Argentina y da la impresión de que el gobierno en sus decisiones cotidianas ha sufrido una pérdida importante de su capital político y entonces ya hay algunos que están pensando en cómo posicionarse para lo que va a ser el proceso electoral del año que viene. Entre ellos, bueno, el ex gobernador de la provincia, el doctor de la Sota, claramente aparece en una oportunidad tan importante como es el 9 de julio con un video que sin lugar a dudas está planteando su intención de volver al terreno de la política hacia la presidencia, hacia ser candidato a presidente, aunque como nos decía el doctor Barbará, si eso no ocurre, por lo menos va a ser un factor de discusión importante en la provincia de Córdoba. También dijimos que da la impresión que si la situación económica se revirtiera, mejorara, no se concretaran algunas de las cuestiones que por estas horas dicen muchos en la oposición, y es de que el acuerdo con el fondo va a significar un costo muy grande para el gobierno en la necesidad de realizar un ajuste que va a tener resistencia en la sociedad. Pero si la economía, digo, se recuperase, entonces probablemente nuevamente Cambiemos esté en condiciones de tener esa sensación que había el año pasado, después de la elección del año pasado, que era de una gran fortaleza política. ¿Cuáles son las posibilidades que eso efectivamente ocurra? Y ahí sí entramos en el terreno de la economía. Bueno, el gobierno se ha planteado cumplir con el acuerdo del fondo y, digamos, hoy se ha conocido el decreto de austeridad por el cual el gobierno piensa ahorrar algo así como 20 o 25 mil millones, que van desde congelar las vacantes en el sector público, reducir el uso de autos oficiales, reducir los gastos en materia de viáticos, los transportes de los funcionarios, ponerle cierto límite. Todo esto, quisiera yo decir que este decreto en sí, que está ya disponible en el boletín oficial, en realidad tiene más de simbólico que de efecto real. ¿Por qué digo esto? Está bien, se van a congelar las vacantes, pero obviamente eso tiene excepciones y hay algunos sectores del Estado que han sido exceptuados y parece razonable que así sea. Entonces, creo que el gobierno está tratando de dar señales de que lo que planteó discursivamente va camino a concretarlo. Y ese planteo discursivo tiene que ver con una dosis de mayor prudencia de las cuentas públicas. Ahora, no es suficiente, en mi impresión, no es suficiente con que el gobierno nacional se preocupe en la reducción del gasto, en evitar gastos que sean superfluos, porque en realidad también hay que mirar lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales y municipales. Es decir, cuando uno mira el gasto público en la Argentina, y si uno, digamos, observa cómo creció en la última década, para que tengan una idea, a principios de la recuperación democrática, el gasto público en la Argentina estaba en el orden del 25% del Producto Interno Bruto, y cuando asumió Macri estaba aproximadamente en el 44%. Entonces ese aumento de gasto público fue financiado por un aumento notable de la presión fiscal, en alguna oportunidad lo hemos hablado en el programa, pero además de ese aumento de la presión fiscal, no alcanzó. Uno puede subir 10 puntos la presión fiscal, lo que sucede es que si ha subido 15 puntos el gasto, es claro que ese déficit no lo puede financiar con impuestos, y entonces en el periodo anterior se financiaba con expansión monetaria,
con emisión monetaria, con aumento muy importante de la base monetaria. Todos recordamos a la expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, diciendo no importa si la base monetaria aumenta, no tiene mucha importancia para los precios, y así terminamos después, no porque ese sea el único factor, sino porque es un factor agravante, terminamos con una tasa de inflación elevadísima. Este gobierno asumió, trató de resolver algunos de los problemas, eliminó el cepo, con lo cual el tipo de cambio aumentó, y inició un programa antiinflacionario que no ha dado resultado, que es el programa de metas del Banco Central. Estamos en una nueva etapa y de acá hasta fin de año el gobierno tiene un desafío inmenso, que es intentar recuperar no solamente la iniciativa política, que es obviamente una necesidad, como lo planteaba acá el doctor Barbara, sino que además intentara resolver o dar señales de que hay posibilidad de resolución de los problemas económicos. Aunque algunos parezcan sorprendidos, el año pasado, un mes antes de que terminara el año, daba la impresión de que el gobierno tenía una imagen muy fuerte, el presidente una imagen positiva muy fuerte, y eso se diluyó rápidamente después de la crisis que hubo de naturaleza cambiaria. Vuelvo a insistir, hemos tenido recientemente una corrida cambiaria que creo que está explicada, además de los factores exógenos, además de los factores internacionales, por una gran impericia del Banco Central para intervenir en esa corrida cambiaria. Si uno no puede decidir vender reservas un día y al día siguiente no, porque seguramente finalmente el mercado va a terminar ganándole esa pulseada, digamos. Por otra parte, los gobiernos provinciales están urgidos de acordar con el gobierno nacional, porque las medidas de ajuste fiscal desde el punto de vista nacional van a incluir seguramente una reducción de las transferencias discrecionales a las provincias, y esto le va a generar dificultades a muchas de las jurisdicciones. Que el gobierno nacional tenga posibilidad de cumplir con las metas fiscales y tenga posibilidad de cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin lugar a dudas es algo que le interesa mucho a Cambiemos, pero le debe interesar también a las provincias, porque está claro que una situación fiscal descontrolada a nivel nacional va a llevar a que el ajuste termine también sobre las provincias, y eso le va a generar problemas políticos a los gobernadores, tal como se los genera al gobierno nacional. Si esto va a ocurrir o no va a depender de varias cuestiones. Por supuesto hay una cuestión internacional que habrá que seguir, pero depende esencialmente de decisiones que se toman en Argentina. Lo que nos ocurre a los argentinos no lo está resolviendo alguien muy lejos de Argentina moviendo un tablero de comando. Lo que nos ocurre, lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con nuestros comportamientos, con los comportamientos de la dirigencia, con los comportamientos de los gobiernos y con el comportamiento del conjunto de ciudadanos. Terminamos el programa, se nos ha ido rápidamente diciendo que debemos mantener, digamos, cierta expectativa esperanzada de que alguna vez seamos capaces de resolver los problemas, y eso seguramente es sobre la base de un esfuerzo y un acuerdo colectivo. Esto es todo por hoy. Nos vemos el martes que viene en Al fin y al cabo, el programa de Ricardo Fonseca.